Hay un silencio que solo el corazón conoce, mis hijos. Un silencio que no es ausencia de ruido, sino una profunda saturación de memoria. En mis 82 años, he aprendido que el tiempo no pasa. Se acumula en estas manos, que ya no son las manos rápidas de una muchacha, sino la tierra misma, agrietada, pero fértil. Hoy, no les hablo como una simple anciana, les hablo como un puente tejido con hilo de agave y fe inquebrantable, que conecta el pasado con el ahora, y el ahora con lo que vendrá, porque hay algo que llevo guardado aquí, justo detrás de estas costillas que han contenido tantos huracanes, y es la oración. No es una oración cualquiera, no es la recitación aprendida de un libro polvoriento, es el lenguaje secreto que mi abuela, la abuela Elena, sembró en mi alma, es un código, una llave que abre no la puerta al paraíso, sino la puerta a la fortaleza que reside en lo más profundo de ustedes, aunque no la sientan. Esta lección, que me mantuvo viva en tiempos donde el miedo tenía dientes y garras, es el legado que debo esparcir antes de que mi voz se vuelva solo un susurro en el viento. Es el ancla que necesitan en la tormenta, el agua en el desierto. Pero para que un ancla funcione, deben estar dispuestos a sostener la cuerda con todas sus fuerzas, aun cuando el mar clame por tragarlos. Mis ojos han visto mucho, la tristeza y la alegría bailando una cumbia sin fin, y sé que en este mundo moderno, tan ruidoso y tan rápido, la verdadera riqueza no son los metales sino la quietud, la capacidad de detenerse. Respirando, si les importa la quietud, si les importa la fe que perdura, si les importa el legado que merecen sus propios hijos, les pido, con el cariño de una madre que nunca han conocido, que tomen un momento ahora, presionen ese botón, el de seguir, el de suscribirse, permítanme entrar en su vida por un rato, para que esta semilla pueda germinar. Es una promesa, que lo que escucharán a continuación es una herencia, no solo un relato. Y ahora, la historia debe comenzar donde la fe de mi abuela se puso a prueba por primera vez. Abuela Elena no me dio la oración en un altar lleno de velas, ni en una misa dominical, me la dio en la tierra bajo un cielo que olía a ceniza y a una promesa rota. Yo era una niña pequeña, quizás de 7 años, y la sequía había llegado con la intención de quedarse. Era una criatura con hambre que no solo se sentía en el estómago, sino en los huesos, en el ánimo de la gente del pueblo. El sol era un tirano, de un blanco rabioso, y cada día era una ofrenda de sudor y desesperación. Recuerdo el rostro de mi madre, Polito. Ella, que era siempre como un roble, firme y fuerte, se estaba secando. Yo la veía rezar, repitiendo palabras que parecían resbalarse del cielo sin ser escuchadas, y la desesperación crecía como una maleza venenosa. La gente empezó a hablar de moverse al norte, de abandonar la tierra que había alimentado a sus ancestros. Pero abuela Elena, no. Ella se sentaba en el umbral, con su rebozo cubriéndole la cabeza, no para ocultarse, sino para concentrarse. Un día, mi madre, en un arranque de angustia, le gritó: «Madre, ¿de qué sirve tu fe si el campo se muere? Dios nos ha olvidado». Elena no levantó la voz, solo miró a mi madre con esa calma que solo el tiempo y la convicción pueden dar. Me llamó a mí, a Rosario, la nieta menuda. Me sentó a su lado, en la tierra ardiente que me quemaba las piernas a través de mi falda delgada. Me dijo en Rosario: «El error no es rezar, el error es creer que el rezo es solo hablar. El rezo es una acción, es un arado». Y allí, en medio de la miseria, me reveló la primera parte de la oración. No eran palabras para pedir lluvia, eran palabras para preparar el alma para la lluvia, para la falta de ella, para lo que viniera. Me hizo poner las manos en la tierra seca, sentir la arcilla caliente que se desmoronaba. Me dijo que el rezo debía empezar por sentir el dolor de la tierra, no el propio. «Siente la grieta, Rosario», me ordenó. «Y ahora», repite conmigo, «dilo con la voz del campo sediento, no con la voz de la niña hambrienta». Y esa noche, la abuela no durmió. Yo la vi, bajo el cielo sin luna, con las estrellas como agujas frías, ella cavaba, no con una pala, sino con sus manos. Hacía pequeños surcos, una labor inútil, pensaba yo, una locura, pero ella no paraba. Cada surco era una sílaba de su fe. Cada puñado de tierra removida era un acto de voluntad contra el desaliento. Lo que ella me enseñó esa noche no fue la plegaria entera, sino el fundamento. El rezo que me dio era una técnica de resistencia. Yo era demasiado pequeña para entenderlo, pero recuerdo el efecto que tuvo. Mi madre, al ver a Elena, no rezando de rodillas,
sino trabajando la tierra de noche de Joe du Griter. Se levantó y tomó una pala. Y el pueblo, al ver a esas dos mujeres, trabajando en la oscuridad, en la locura de la esterilidad, sintió una vergüenza sagrada. No llovió al día siguiente. Pero sucedió algo más profundo. La gente dejó de culpar y empezó a labrar, y esa fue la primera lección. El rezo es el trabajo silencioso que haces con tu corazón y con tus manos, incluso cuando no hay esperanza visible. Pero esta no es la oración completa. Esta fue solo la tierra en la que debía sembrarse. El verdadero poder vino después, cuando la fe de mi abuela no se puso a prueba por la naturaleza, sino por por crueldad, de los hombres. ¿Creen que el hambre es la peor miseria? No, Miss Heath. La peor miseria es el alma pequeña, el corazón mezquino que se alimenta del dolor ajeno. El clima, tarde o temprano, siempre cede. La lluvia regresó, suave al principio, un milagro de humedad, y luego un aguacero que curó las heridas de la tierra. La cosecha fue suficiente para que el pueblo respirara, pero no para la riqueza, y fue entonces que llegaron los que se aprovechan de la debilidad. Llegó un hombre del pueblo vecino, prestimista, con la promesa de comprar la cosecha futura a precios ridículos. Era un sopilote con traje de paño. Mi padre y otros hombres, desesperados por el dinero rápido para reparar lo que la sequía había roto, aceptaron. No vieron la trampa, solo vieron la promesa de pan caliente en sus mesas. Abuela Elena lo vio. Vio la sombra larga que proyectaba el prestamista, no solo en la tierra, sino en el futuro de sus nietos. Ella intentó advertirles. Les dijo que no pusieran una hipoteca sobre la esperanza, que el dinero fácil siempre lleva cadenas invisibles. Pero la escucharon con desdén. Que sabía una anciana de negocios. El trato se cerró, y tal como Elena había predicho, la cosecha siguiente fue abundante mejor en Eicos, pero ya no les pertenecía. El prestamista, con la ley en la mano, y la codicia en el ojo, vino a llevarse todo, dejando solo la semilla para la próxima siembra, y la amargura en el corazón. El pueblo se llenó de un dolor sordo de robia contenida. Los hombres se sentían humillados, inútiles, y mi padre, un hombre de honor, se encerró. Yo, una niña, veía esa tristeza y pensaba, ¿de qué sirvió el rezo si el hombre malo triunfa? ¿De qué sirvió el sudor si la injusticia nos roba la dignidad? Y fue en ese momento, cuando el espíritu del pueblo estaba más bajo, que la abuela Elena me dio la segunda parte de la oración, la parte que transforma la derrota en una armadura. Ella me llevó a la huerta, a la parte más sombreada donde crecía el romero, ese arbusto humilde y fuerte. Hizo olerlo, un aroma que purifica y recuerda. Y me dijo en rosario, la fe no es un escudo contra la injusticia, es por artillo, para forjar la paciencia y la estrategia. El hombre te puede quitar el grano, pero no te puede quitar tú, centro. Ella me enseñó que la segunda parte de la oración era una petición no a Dios, sino a por no mismo. Era un decreto de inmovilidad espiritual. Mientras el prestamista celebraba su victoria con vino y carne, abuela Elena reunió a las mujeres, no para chismear ni para llorar, sino para trabajar en silencio. Ellas no podían cambiar la ley de los hombres, pero podían cambiar por atmósfera de su hogar. Empezaron a tejer, a bordar, a curar las heridas de la sequía, no del campo, sino de las casas. Limpiaban, cocinaban con lo poco que quedaba, pero lo hacían con una dignidad que hacía temblar al mismo diablo. El silencio se convirtió en su protesta, la labor incansable se convirtió en su rezo, y el prestamista, al ver que el pueblo no se doblaba, que a pesar de la pérdida no se entregaban a la desesperación, se confundió. Esperaba llanto, pleito, desorden, esperaba que la gente se hundiera para poderles ofrecer más ayuda, más cadenas. Pero el silencio digno de las mujeres, el trabajo constante y tranquilo, era un veneno para su triunfo. Esta fue mi primera lección de guerra espiritual. La verdadera oración te hace impenetrable. No es que no te toquen, es que, al tocarte, se dan cuenta de que tú estás hecho de un material más duro y más noble que su propia ambición. Y así, mis hijos, fue como llegué a la adolescencia, con la tierra en mis manos, y esa oración incompleta latiendo en mi pecho. Pero la vida, siempre maestra cruel y sabia, me tenía reservado el examen más difícil, el examen que me obligaría a dejar la tierra, y me llevaría al exilio, a la prueba de la doble cruz. El exilio, mis hijos, no es solo cambiar de casa, es una amputación del alma. Cuando me casé con su abuelo, José, el horizonte se abrió. José era un hombre bueno, con manos fuertes, y una risa que parecía hecha de campanas. Pero la vida en el rancho, a pesar de la oración de mi abuela,
y el esfuerzo del pueblo. Seguía siendo una lucha a dientes y uñas contra la tierra que se agotaba, y un sistema que no quería que el pobre progresara. Y entonces, él tomó la decisión que tantas familias mexicanas han tenido que tomar. Miro al norte. Cuando José me dijo en Rosario, tengo que cruzar. No es por aventura, es por ustedes, por la promesa de que mis hijos no cavarán solo para sobrevivir, sino para prosperar. Sentí que el corazón se me hacía piedra. El miedo a lo desconocido era grande, pero el miedo a que él se fuera era peor. Mi abuela Elena, para entonces, ya una mujer de 80 y tantos, con la espalda encorvada, como un signo de interrogación, me miró con una profunda tristeza. Ella sabía que la verdadera prueba de la oración vendría ahora, lejos de la sombra protectora de su rebozo. Yo lloré mares. Le pedí a Dios que lo detuviera, que lo hiciera cambiar de opinión. Y esa noche, bajo el mismo cielo que había visto mi niñez, le dije a mi abuela, la oración no funciona, abuela. El rezo me preparó para la sequía, sí, pero no para esta separación. ¿Cómo puedo ser fuerte si la mitad de mi alma se va? Y abuela Elena me tomó el rostro con sus manos, frías y secas, pero llenas de una energía que me atravesó hasta el tuétano, y me reveló la tercera parte de la oración. Rosario, me dijo con voz grave, el rezo que yo te di no te ata a la tierra, te ata a tu centro, para que donde vayas, lleves tu hogar contigo. Tu fe se ha quedado pegada a esta tierra. Necesita ser libre. Y esa tercera parte era una plegaria de entrega a por y por movimiento, una bendición para el camino, no para la permanencia. Me hizo jurar que no rezaría por el regreso de José, sino por su propósito o por y por mí, resistencia. En su ausencia, me hizo prometer que mi corazón no sería una jaula para él, sino un faro que él pudiera ver desde la distancia. Cuando José se fue, el vacío que dejó no se llenó con lágrimas, sino con trabajo. Yo me quedé con mis 2 hijos pequeños, sola, enfrentándome a la mirada de la gente, y la oración se convirtió en mi compañero de viaje. La primera parte me dio la fortaleza para trabajar la tierra de otros. La segunda me dio la dignidad para no sentir vergüenza por ser una mujer de ausente. Pero esta tercera parte, la de la entrega, fue la que me salvó. Me obligó a ver la vida no como una espera, sino como una construcción. José tardó casi 3 años en poder llamarnos, en juntar el dinero suficiente para el camino. Fueron 3 años de cartas que olían a tabaco y a sudor, y que llegaban con cuentagotas. 3 años de rezar la tercera parte de la oración cada mañana, no para pedir que volviera, sino para pedir que yo fuera suficiente para mis hijos mientras él no estaba. Y mis hijos, déjenme decirles algo, desde lo más profundo de mi corazón cansado. Si esta historia de fe y resistencia ha resonado en ustedes, si han sentido un pequeño temblor de reconocimiento en su propia historia, hagan una pausa conmigo. Díganme en los comentarios una sola palabra, una palabra que para ustedes signifique ancla, que les sostiene cuando el mundo se mueve demasiado rápido. ¿Es familia? ¿Es paciencia? ¿Es Dios? Dejen que esa palabra se vuelva un ancla para otro corazón que la lea. Así es como la oración se expande de boca en boca, de corazón a corazón. Ahora, volvamos al camino, al cruce. Cuando finalmente cruzamos, cuando llegamos al norte, la oración que mi abuela me había enseñado enfrentó su mayor desafío. Aquí, en esta tierra, no era el sol o la avaricia de un prestamista lo que nos amenazaba, sino el olvido de quiénes éramos. Llegamos a un lugar donde el idioma era una pared de cristal, donde el sol no brillaba de la misma manera, y donde la tradición parecía evaporarse con cada generación de smog. José trabajaba sin descanso, sus manos fuertes se volvieron callosas por la maquinaria, pero su risa de campana se fue apagando poco a poco, reemplazada por el cansancio. Y lo que más me dolió no fue la pobreza material, sino la pobreza del espíritu. El sistema no te robaba el grano, te robaba el tiempo para rezar, el tiempo para la comunidad, el tiempo para el silencio. La vida era tectase por se constante, un reloj que te empujaba a ir más rápido, a consumir más, a olvidar el romero, la tierra, y el ritmo lento de la vida que cura. Nuestros hijos, nacidos en la tierra de abuela Elena, pero criados aquí, empezaron a cambiar. Y yo vi cómo la cultura, como una niebla, se metía en sus almas. Empezaron a rechazar el español, a sentir vergüenza de nuestra comida, de mi rebozo. Querían ser americanos, y eso, en su cabeza, significaba borrar todo rastro de Rosario. Y aquí fue donde la oración, hasta entonces un consuelo, se convirtió en una
lucha. Yo, en mi desesperación, traté de imponer las tradiciones, de obligarlos a hablar el español, a ir a la iglesia. Mi voz se volvió dura, mi rostro se llenó de líneas de amargura, y cuanto más los empujaba, más se alejaban. Mi, Hija Mayer, la dulce Elena N., hombrada así por mi abuela, se rebeló. Me gritó, en ese inglés que yo apenas entendía, que yo era un obstáculo, que yo no entendía la libertad. Fue una traición que me dolió más que la partida de José, más que la sequía. Sentí que todo lo que mi abuela me había enseñado, todo el legado de fe, estaba a punto de romperse en pedazos, no por un enemigo externo, sino por la propia sangre de mi sangre. Me encerré en el pequeño baño que teníamos en nuestro apartamento, y lloré con ese llanto antiguo, seco y violento, que viene de la desesperanza. Sentí el fracaso. Sentí que la oración era inútil, si no podía proteger a mis propios hijos de la asimilación y el olvido. Y en ese momento de quiebre, cuando mi fe se sentía más como carbón frío que como fuego, la abuela Elena se hizo presente en mi memoria con una claridad asombrosa, y me dio L.A. por C. Huerta, parte de la oración, la parte que habla del perdón y de la aceptación. La voz en mi mente no era de reproche, sino de profunda compasión. Me dijo en Rosario, has usado la oración como una cuerda para atar. Y la fe nunca fue eso. La fe debe ser el viento bajo sus alas. El amor que quiere aprisionar no es amor, es miedo vestido de cuidado. La cuarta parte de la oración no era una plegaria para cambiar a mis hijos, sino una petición por cambiar mi mirada. Era la lección más difícil en perdonar a mis hijos por ser quienes tenían que ser, por encontrar su propio camino en un mundo que yo no entendía. Y, más difícil aún, perdonarme a mí misma por creer que mi amor tenía que ser su ley. Salí de ese baño, no con la respuesta, sino con una paz extraña. Did you do gritter? Did you do... Empecé a rezar la cuarta parte. Me senté con mi hija Elena y le pedí perdón por mi dureza. Le dije, en mi español lento y con su español entrecortado, ni hija, entiendo que necesitas volar, y te doy mis bendiciones para el camino que elijas. Lo único que te pido es que nunca, jamás, olvides tu ancla, el romero, la tierra, el silencio. Llévalo en tu alma, no en tu boca. La tensión se rompió. Mi hija no se volvió una devota instantánea, no, pero la pared entre nosotras se derrumbó. Ella entendió que mi amor no era una cadena, sino una ofrenda. Y aquí, mis hijos, es donde la oración se completa, en la aceptación de que la fe no nos protege de la pérdida o del cambio, sino que nos da el mapa para navegar a través de ellos, con el corazón intacto. Ahora, después de todo este camino, después de haber visto el hambre, la injusticia, la separación y el olvido, les voy a revelar la oración de la abuela Elena, no como una recitación que tienen que memorizar, sino como el músculo que tienen que ejercitar. La abuela Elena nunca me dio un texto, me dio 4 movimientos del alma, y yo se los traduzco ahora a la lengua sencilla de mi corazón. La oración del ancla y el vuelo, los 4 movimientos. Primer movimiento, anhelarado de la verdad, contra el desaliento y la ignorancia. Antes de cualquier súplica, hay que hacer un trabajo. Dios de la tierra y dueño del tiempo. Hoy, me detengo. Siento la tierra que me sostiene. Siento la grieta que me duele. Yo no pido que me quites la carga. Pido la claridad para ver la carga y la fuerza para labrarla. Que mi fe no sea solo una esperanza vana, sino el sudor de la frente, la voluntad de mis manos. Que yo sea el primer milagro. Amén. Este movimiento es para cuando se sientan inútiles, cuando la desesperación les quiera paralizar. Es el rezo que los obliga a actuar, a empezar por el trabajo físico o mental, a no esperar que la solución caiga del cielo. El primer milagro somos nosotros, trabajando. Segundo movimiento en el romero y la invasión, contra la injusticia y la amargura, cuando el mundo exterior es cruel, cuando han sido traicionados o humillados. Señor que habitas el romero, dame tu fragancia que purifica. Sella mi piel no con escudo, sino con dignidad. Que las malas lenguas, la injusticia o la codicia de otros no encuentren lugar en mi espíritu para echar raíces. Que mi respuesta no sea la rabia vacía, sino el silencio firme del que sabe su valor. Que no me roben mi centro. Que mi paz sea mi protesta. Amén. Este movimiento no pide venganza, pide impenetrabilidad. Les enseña a no gastar su preciosa energía mental en el rencor. El silencio firme es la mejor arma contra la mezquindad. Tercer movimiento, an, la entrega y el faro, contra el miedo a la pérdida y la separación. N. Cuando la vida los obliga a dejar ir a un ser querido,
a una situación, a una idea que amaban. Dueño del viaje, mi corazón es un faro, no una jaula. Entrego a mis amados a tu camino y a su propio camino. No rezo por su regreso, sino por su propósito. No pido que se queden a mi lado, pido que tengan la valentía de ser quienes deben ser. Yo permanezco en mi centro. Soy la promesa que les espera. Mi amor es el viento bajo sus alas, no la cadena en sus tobillos. Amén. Esta es la parte más dolorosa, pero la más liberadora. Es el rezo para los padres que ven a sus hijos irse, para los amantes que deben separarse, para los que pierden un trabajo y deben reinventarse. La entrega es el acto supremo de la fe. Cuarto movimiento, el agua y la arcilla, contra el olvido y la dureza de corazón N. El movimiento final, para la aceptación y la humildad. Espíritu que suavizas el barro, dame la gracia de aceptar el cambio en mi familia, en mi comunidad, y en mí misma. Yo no soy dueña de la vida de nadie, yo soy una sierva del amor. Perdono a aquellos que no me entienden. Me perdono a mí misma, por haber creído que mi amor tenía que ser ley. Que mi corazón sea de arcilla fresca, dispuesto a tomar la forma que el día exija, sin romperse, que no olvide el sabor de la tierra, ni el aroma del romero. Y que esta oración sea el legado que yo plante, no la norma que yo imponga. Amén. Mis queridos hijos, es el ciclo completo, el ciclo de la fe de mi abuela. Empieza en la acción el arado, pasa por la resistencia el romero, se eleva en la entrega el faro, y termina en la humildad la arcela. Yo no les pido que reciten estas palabras todos los días, les pido que vivan estos movimientos, que cuando el dolor llegue, se pregunten, ¿cuál de los 4 movimientos debo aplicar ahora? Si tienen hambre, Arab, la tierra de su alma. Si los injurian, sean silencio, o por y por dignidad. Si los obligan a dejar ir, sean el faro, para el que se va. Y si se sienten solos o fracasados, sea N por arrilala, fresca, listos para que la vida los moldee de nuevo. La oración de mi abuela Elena no era una súplica de protección, era UN por M anual de instrucciones para la supervivencia del alma en un mundo que constantemente intenta robárnosla. Y ahora, mi tiempo con ustedes casi termina. Mis manos están cansadas de tanto tejer esta historia, pero mi espíritu está renovado, porque la he compartido. No guarden esto, no dejen que se convierta en un secreto inútil. Pasad a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, a cualquiera que vean con los ojos perdidos por el miedo. Díganles que una anciana, una abuela mexicana, les envió un ancla, no hecha de metal, sino de fe, que la paz de la arcilla y la fuerza del romero permanezcan con ustedes hoy y siempre. Y recuerden, el rezo no es solo hablar, es la forma en que vivimos. Vivan con sabiduría, vivan con ancla, vivan en gracia. QACC